Vamos a ver qué dice José María de Pablo. Impunidad por investidura. Hoy hay que escuchar a Carlos Alsina. Vamos a ver lo que dice Carlos Alsina, pero me imagino que estará basado y que será absolutamente contrario a lo que escuchamos en personajes como Ángels Barceló. Tío, lo de Ángels Barceló, chaval. Qué infame, tío. Qué infame. Oye, ¿podéis desbanear al que he baneado por decirme que espabile? Que no recuerdo ahora quién era. Investidura por impunidad. Enhorabuena a los agraciados. El reconocimiento que tengo que hacer al esfuerzo. Asúmelo, Sergio Gisbert tenía razón. ¿Sabes que estos días está diciendo, tío? Me gustaría traer a Rubén Gisbert, porque sé que el otro día fue a las protestas de Ferraz. Yo estaba ahí. Y tío, después de ver cómo se han desarrollado las protestas los últimos 3-4 días, me gustaría preguntarle un par de cosas a Rubén Gisbert. En plan de... pero de forma honesta, con cariño. En plan de decirle, tío, en serio. O sea, cuando tú hablas, porque además hizo una foto y dijo, mira, imagínate que la gente se fuese así a las calles después de una abstención masiva, que solo hubiese un 40% de los votos y demás. Y yo digo, vale, imagínate que hay una abstención masiva y un 40% y la gente sale a las calles, a las puertas de Ferraz o alrededor del Congreso de la forma en la que ha salido estos días. Coño, pero lo que estamos viendo es que estas protestas, muchas veces, por el oportunismo de una serie de ultras y radicales que, aunque la gente de la propia concentración y la manifestación no quieren dentro de sus filas, aunque hay una gente que no quiere que estas personas ultras y radicales estén ahí, logran estar en esos lugares, se ponen en primera fila, la lían petarda y acaban a hostias con la policía y a hostias con todo el mundo, y eso es luego lo que reflejan nuestros medios de comunicación, aun teniendo en cuenta que la gran mayoría quiere plantear estas protestas de forma pacífica. Lo que yo le preguntaría a Rubén es rollo de, tío, imagínate que se da, imagínate que hay ese 40% de abstención, imagínate, o sea, esa abstención del 60%, imagínate que la gente sale a las calles de la misma manera en la que está saliendo ahora. Dice, ¿cómo harías tú para que ese grupo de violentos que claramente están intentando capitalizar estas protestas para montar la gresca, montar la bulla, quemar contenedores y pegarse con la policía y darle a la prensa progresista los titulares que desean y que anhelan, con mira los ultras nazis y demás? ¿Cómo harías para que en tu concentración estas personas no lograsen tener el espacio que están teniendo en estas? Porque en estas, hasta los propios... ninguno de los manifestantes quiere a esa gente ahí. Y se han enfrentado las abuelas contra ellos, se han enfrentado señores, hay gente que les dice que se quiten la capucha, pero hay un momento en los que se juntan un grupo, es imposible de contener y acaban liando la petarda. Entonces, punto número 1, ¿cómo harías tú para contener a estos grupos? Y punto número 2, en ese sentido no te das cuenta de lo fácil, muchas gracias, Mijilet, no te das cuenta de lo fácil que es capitalizar estas protestas a grupos extremistas, a grupos radicales que nada tienen que ver con el fondo de lo que la gran mayoría está pidiendo? Ratilla 789. En ese sentido, lo que quiero comentar es lo imprevisible que sería un acto revolucionario como el que, por ejemplo, propone Rubén Gisbert. Porque vale, sí, están todos ahí, todos quieren, no, estamos en contra de la amnistía, estamos a favor de la Constitución, queremos que se respete nuestra democracia, tal, pero luego aparece un grupo de salvajes y son los que toman la iniciativa, son los que se pegan con estos, son los que luego salen en las fotos, son los que más machacan y demás. Es decir, ¿cómo sabemos que en caso de que hubiese un movimiento revolucionario de estas magnitudes no serían estos grupos de violentos, estos grupos que al final tienen tanta presencia pese a ser tan poco numerosos? ¿Cómo sabemos que estos grupos no son los que al final tomarían el poder y dirían, vale, gracias, muy bien, o sea, ya tenemos a toda la gente y tal, vamos a destituir a estos, pero somos nosotros los que vamos a poner orden, somos nosotros los que vamos a tomar la iniciativa y somos nosotros los que vamos a decir cómo nos vamos a organizar después? Oye, no, pero es que nosotros aquí queremos pacíficamente un proceso constituyente que haga con esto, y te cogen y dicen a ese pisal del cuello, a ese pisal del cuello y a ese, y a ese, y a ese.
¿Por qué? Porque yo soy el violento. Yo soy el que está dispuesto a romper cuellos. Tú eres el pacífico, el de no, el de la democracia, yo creo en él. Entonces lo que quiero decir con esto es que es muy fácil que esto lo estamos viendo a una escala más o menos pequeña, pero si fuese de una gran magnitud, una revolución como la que plantea Rubén y demás, al final, un temor que tiene mucha gente y que me parece que es un temor muy legítimo, es que grupos como los que hemos visto estos días fuesen los que al final acabasen pues capitalizando ese vacío de poder para imponer su auténtica y absoluta pedrada, que sería muy diferente a la democracia perfecta que propone gente más idealista como puede ser Rubén Gisbert. Y esta crítica se lo hago de verdad desde el cariño, porque Dracilla789, no sé si te has suscrito, pero te doy gracias por la suscripción. Se la hago desde el cariño. Manix85, gracias por la suscripción, porque le he visto estos días algunas de las cosas que ha puesto y demás. Y cuando fue a Ferraz y demás me llamó la atención, sobre todo viendo cuáles eran las reacciones de los radicales y toda esta tropa. Rubén pretende tener antes la hegemonía cultural, algo absoluta, pero a ver, es que, vamos a ver, tú realmente, aunque tengas la gran hegemonía cultural, en un momento en el que hay una suerte de vacío de poder, creo que la imprevisibilidad de cómo se van a desarrollar y se van a desenvolver estas personas es absolutamente, yo diría que imposible de calcular. Es decir, no, tengo la gran hegemonía cultural. Vale. Pero tú entiendes que no vas a poder tener el monopolio absoluto de esa, ¿sabes? De todas estas movilizaciones y demás. Entonces, no tiene realmente a tope con la calvocracia, Perro Sánchez Alapey, Utah Cárcel. Gracias por la suscripción. No tienes, a mí me parece, una manera práctica de poder blindarte en caso de que unos ultras decidan capitalizar ese descontento que hay en lo que respecta al sistema para poder ellos imponerse, en tanto en cuanto ellos son los que tienen mayor voluntad de iniciativa a la hora de utilizar la fuerza y la violencia para conseguir sus fines. Porque supuestamente las formas que se están proponiendo supuestamente son formas pacíficas. Pero si un grupo aparece en ese momento capitalizando esa masa, ese descontento, y son los únicos que tienen la iniciativa para utilizar la violencia, al final es bastante más imprevisible lo que puede salir de ahí que lo que uno podría pensar escribiendo en sus libros de teoría. Slytherin, muchas gracias por la suscripción. Te doy tremendo puño. A ver, bits pasados, dice, si me preguntan a mí, veo más razonable una tercera vía, aunque implicaría muchos riesgos. Huelga fiscal general de todos nuestros impuestos. Lógicamente tendría lagunas. A ver, el problema con todas estas cosas es que yo creo que es imposible de coordinar algo tan grande. Cook Madrid, gracias por la suscripción. No, ya todos dejamos de pagar impuestos. El rollo de... Vale, sí. Es como cuando... Esto yo le escuché una vez a Pablo Iglesias y creo que tenía razón, de que había una persona que le preguntaba en plan, pero Pablo, ¿y si de verdad hacemos una huelga general, pero de verdad? En plan, pero no, una huelga general de verdad. Todos nos ponemos tal, y lo que él decía, y yo creo que en este caso Pablo Iglesias tenía razón, es de, no, si suena muy bien, o sea, si esto de no, todos nos vamos a unir y vamos a hacer una huelga brutal y demás, pero es que al final... Vale, a lo mejor hay determinados sindicatos o determinados grupos que sí que pueden plantear algo así con ciertas garantías, pero luego hay un montón de gente que no tiene ningún tipo de escudo ni resguardo social detrás, que le estás pidiendo básicamente que se lance al vacío. Entonces, claro, él decía, claro, ¿y qué te va a hacer alguien que trabaja, por ejemplo, en un Telepizza o alguien que trabaja como empleado en una empresa o de, yo qué sé, alguien que realmente no tenga un sindicato detrás que pueda defender sus derechos por la huelga y demás? Esa gente, tío, pensar que van a poner en riesgo su trabajo y ponerse en riesgo a ellos mismos, poner en riesgo la posibilidad de que venga un inspector de Hacienda y te meta un puro, que te quedes en pelotas, ¿vale? Y que luego encima no te acompañe el resto, quiero decir, ahí la incertidumbre es demasiado grande
como para pensar que algo así pueda llegar a prosperar. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que si dijeses, joder, es que la gran mayoría de los españoles, el 90% de los españoles, esto le parece un absoluto disparate y están dispuestos a salir a la calle, pero el rollo de no. Yo creo que hay elecciones y yo creo que Sánchez sacaría todavía millones y millones y millones de votos. O sea, creo que hay gente que se la reflanflimble, creo que hay gente que se autoconvence para montarse las películas que sea para contarle justificar a Pedro Sánchez. Igual que hay gente, y lo hemos visto en este chat, que todo lo que sea, ¿sabes? Ven a García Paje diciendo que está en contra de la amnistía, ya se convencen a sí mismos de que es un plan perfecto de Pedro Sánchez para hacer parecer que en el Partido Socialista hay disidencia. O sea, esa misma película que se monta la gente en contra de algo, hay otra gente dentro del Partido Socialista que se la montan a favor de ese algo. Entonces, claro, tú dices, no, vamos a dejar todos de pagar impuestos. Primero, los del Partido Socialista no dejarían de pagar impuestos. La gente de izquierdas no dejaría de pagar impuestos. Y luego, la gran mayoría de personas que estuviesen, de alguna manera, enfrentándose a multas brutales o incluso a entrar en la cárcel y demás, no estarían dispuestos a sacrificarse y a martirizarse. ¿Por qué? Entonces, no sé, me parece como una iniciativa utópica, de si todos de repente nos convirtiésemos en una mente colmena y actuásemos al unísono de esa forma, sería increíble y podría funcionar, pero el problema es que somos individuos de nuestro padre y nuestra madre, cada uno, y no podemos de repente convertirnos en una mente colmena que actúe todos a una en la misma dirección y demás. Entonces lo veo complicado. Lo veo complicado.